Esta es tu UABC. Que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible, con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí ya estamos listos porque pues es momento de hacer comunidad, es momento de que usted se sienta en la comodidad de su casa para poder analizar los temas que vamos a presentarle en unos momentos más. Tanto como todos los miércoles, el doctor en educación Rodolfo García, el 2 veces consejero electoral y un servidor que estaremos acá en estos media o 40 minutos que tendrá usted también a favor de comentarlo. Ahorita está viendo que hacemos la transmisión vía YouTube, veremos cómo nos funciona esta semana, si no regresaremos también a hacerlo por YouTube y por Facebook, pero creo yo pues vamos caminando bien, transitando en esta dinámica donde usted se hace presente, donde usted nos dice hacia dónde nos dirijamos en el aspecto de los temas que le estamos presentando, y es fundamental para nosotros, es el punto de partida en el periodismo de soluciones al que le estamos apostando, y por eso pues bueno, le agradezco que nos sigan, que estén presentes en este miércoles acá en punto de las 8 de la noche, y que esté con nosotros, como ya decía, todos los miércoles, Rodolfo García, el Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, aquí ya con calor. Con calor, con esta hambre que da a esta hora, ¿no? Ya empieza a hacer hambre. ¿O tú cenas antes o...? No, yo hasta después, como hasta las 10:30, 11, porque salgo a dar clases pues en 2 días a la semana hasta las 10 de la noche, así que... pues ya te acostumbraste. Ya. Así es tu reloj. Oye, la doctora Celia, que va a decir que culpa tiene ella, ¿no? Lo que pasa es que ella sí cena. Ella cena temprano. Pues bueno, Rudy, tenemos 3 temas para desarrollar, además los cartones del día. El primero de ellos tiene que ver con algo que me han cuestionado mucho en la calle, sobre qué tan tangible es las universidades públicas, gratuitas y sin rechazados, que plantea Claudia Sheinbaum en su propuesta, y quise presentarla este día de hoy contigo porque bueno, tú como catedrático, como académico, como también un hombre que le ha apostado precisamente a la educación como un eje central en la política pública, pues qué tan tangible es, porque forzosamente se tendrá que destinar más dinero por tema de infraestructura. Pero tú cómo ves de entrada esta propuesta de Claudia Sheinbaum, y veo yo que como que la oposición, en este caso Maynes de Movimiento Ciudadano y del PRIAN Rede Xóchitl, no le encuentran también cómo hacerle para apostarle a mayor universidades. No, ni le van a encontrar, porque es un problema ideológico. Mira, como estudiante que fui, y no me gusta la palabra liderar, la verdad, como militante de un movimiento universitario donde pedíamos que hubiera el pase automático, donde decíamos que el argumento de la escuela de medicina, y eso lo voy a poner al centro, es que tienes que sacar 100, pero además traer 100 de promedio de la preparatoria para poder quedarte en los 30 primeros lugares, porque no había más. Ese era el argumento. Contra ese argumento es que los 99 y los 98 y los 90 y los 80 no cuentan, a lo que voy. Por eso no le van a encontrar, porque es un problema ideológico. Por eso tenemos la crisis en el IMSS, tenemos la crisis en el ISSSTE, porque cerraron las matrículas en esas facultades, en esas escuelas formadoras de profesionales, pero las abrieron en la iniciativa privada. Ese es el punto primero. ¿Es posible? Sí es posible. A ver, por favor, no caigan en esa provocación del miedo. No es cierto que se van a desbordar las universidades. Eso eso es falso, Jorge. La universidad lo que tiene que hacer es ofrecerte la posibilidad de formarte, y que sea el proceso de formación el que te diga si sigues o no. Y por último, que sea el mercado laboral, claro, el que te repruebe o no.
Hay una falta de médicos especialistas, lo Claro. planteaba el presidente Andrés Manuel López Así Obrador, es. porque no solamente es lo complicado que resulta quedar en una escuela pública en medicina, hablamos de Baja California, sino ahora lo 2 veces más complicado quedar, no estamos hablando de que ya con eso te gradúas, quedar en una especialidad. No, mucho menos. Pero aquí lo contradictorio, que es lo que no dice ni Maynard ni la otra señora, es caso Mexicali, Baja California. Facultad de Medicina de la UABC. ¿Cuántos tienes? ¿60 de ingreso? Sí, nomás que tienes 3 universidades privadas con la inscripción abierta, sin examen de admisión, pero cobrándote que 10, 15 mil pesos mensuales. Pues como que decían que no podía haber más estudiantes en una universidad pública porque las camas o como se llame no eran suficientes. Que estos de aquí se van a ir a hacer observaciones a la luna o Sí. digo, poniéndome así concreto. No es cierto, ese es el argumento, es un argumento donde se busca que lleguen el menor número de médicos posibles para que se vayan a la iniciativa privada a cobrar y dejar los puestos del gobierno del Estado de Medicina, dejarlos solos. Porque Eso además, Rudy, el que tú puedas tener, o sea, esto no es como, aunque sí pasa en Baja California, no es de que quiero abrir una universidad y la abro. O sea, no es aquí de... Por eso te digo, sí pasa. No, claro. No, pero por eso dije, no crea que sea tan fácil. Pero la verdad es que sí pasa y vimos ahí al exdirector de Cobach, Iván López Báez, haciendo las suyas con incluso el ¿cómo se llama? El plan de estudios del Cobach, se lo mutó y se lo llevó ahí a su preparatoria de universidad privada. Pero bueno, sí pasa, ¿no? Que las abren y todo parece muy sencillo. Pero en el caso de estas privadas que hablas, como la Universidad de Durango, Xochicalco, tienen el REBOE. Sí. O sea, cuentan con esta acreditación a nivel nacional para poder instalarse. Así es. Y lo cual obtenerla no es fácil. Mira, Tomás, te voy a poner un ejemplo de vida. Cuando fui responsable de la educación superior en este estado, llegó una universidad de Texas a pedirme que autorizara el inicio de una escuela, una facultad de medicina. Y me llevaron el plan de estudios y me llevaron todo lo que tenía que haber. Y como sabía, como estaba enterado que había voluntad de que se hiciera, y yo no estaba a favor de eso, busqué, que eso es lo que se han brincado, busqué si había algún reglamento, algún acuerdo, alguna ley donde pudiera frenarse ese tipo de comercialización. Y encontré que efectivamente eso deberíamos de preguntar a las escuelas privadas. Hay una organización nacional de facultades de medicina que está destinada precisamente a ver la pertinencia de la apertura, las calidades y todo eso. Sin esa autorización, ninguna universidad va a abrir una escuela de medicina, salvo que la abra de manera privada. Privada. Sí, sí, sí. Así de fácil, eso lo viví. Y fue la única manera en que yo les dije no. Ahora, sí se podrá, y ojo, que Claudia Sheinbaum no está diciendo que abran facultades de medicina. No. Ellas son universidades en general, incluso materias más apegadas a las ciencias sociales, pero también yéndolas hacia las ciudades, a lo que de ahí se genera la producción o el tema del empleo, ¿no? Mira, lo que puse de medicina es porque es lo evidente, lo obvio. No, sí, lo que está sí, planteando esta candidata es, vamos a abrir escuelas, bueno, no facultades porque todavía no tienen posgrados. Vamos a abrir escuelas de educación superior en las áreas donde la producción requiera profesionistas de esa naturaleza. Te voy a poner el caso ahora, el contrasentido. Oye, cuando abrieron aquí en el CONALEP la carrera técnica de turismo, que es una locura, nosotros se lo decíamos, turismo, hace 30 años en Mexicali, pues qué tipo de turismo, ya vemos cuál es. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hablar? Hay que decirlo con claridad. Las universidades públicas tienen que tener una relación directa con los ámbitos de producción, pero además con la comunidad que se arraigue ahí. Y la otra viene lo importante, el presupuesto. Así es. O sea, Claudia Sheinbaum dijo, sí, yo... La presidenta en la conferencia de prensa que tuvo acá, que estuve yo ahí presente, realmente no ve... no le va a apostar, por lo que pudimos ver, no lo dijo así, pero no se notó en la manera en que utilizó sus palabras. No es que le vaya a asignar más recursos a la UABC en este presupuesto tripartita que tiene. Ajá. Ella va a crear nuevas universidades. Son las Benito Juárez. Sí, que ella mismo lo dijo, las que hizo en la Ciudad de México. Sí. ¿No? Entonces, que ya traen generaciones y que, bueno, usted podrá cuestionarlas, pero al final del día están funcionando
y tienen éxito. A ver, las universidades no tienen que ser bonitas. Sí, ¿no? Tienen que ser austeras, pero con personal académico profesional y con los insumos necesarios para que los muchachos y muchachas aprendan. Y en ese sentido, Rudy, pues bueno, sería la creación de universidades. Y en eso viene otro tiro, que es tenemos universidades públicas, privadas, y se le está apostando, pero no han sabido cómo llevar el tema de la vocación de las universidades. ¿Por qué te lo digo, Rudy? No sé si tú concuerdes. Se apostó por el tema del maquilador a puras ingenierías. Así es. Y ahí lo vimos tanto privadas como públicas. Y esa fue la apuesta, porque así nos vendieron nuestro modelo económico, nuestro modelo ideológico y nuestro sistema económico también. Y a partir de ahí, uno se da cuenta, y lo analizaba yo con una maestra, una mujer con maestría, pues, de el tema de la planeación de las carreras, y me decía que si te dabas cuenta, los puestos de las ciencias sociales y las científicas en Baja California, de CICES, UABC, COLEF, son gente que viene del centro y sur del país. No son baja californianos. Quienes tienen esos puestos importantes. Así es. Es gente que vino del centro y sur del país para poder tenerlo porque estaban vacantes. Pues sí, pues si no formas. Exacto, porque no hubo aquí. Aquí la apuesta fue otra, ¿no, Rudy? Sí, mira, te lo voy a demostrar. ¿Te acuerdas? Tú estabas, y lo digo en serio, tú estabas joven, más joven, cuando se dio aquí el boom de las maquilas y todo este rollo del desarrollo transfronterizo, y se formaron y se crearon la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, que todas las universidades públicas y privadas se estaban ofreciendo. Lo que hicieron fue acabarse el mercado profesional porque lo agotaron, lo sobrevendieron. Y hoy dime qué universidad tiene esa licenciatura. Es un problema de planeación universitaria. Sí. Es un problema de hacerle caso a un mercado temporal y no permanente. Entonces, eso pasó. Te puedo decir que hubo universidades, todas las que ofrecían comercio exterior y aduanas, y que un nivel y que otro, lo saturaron el mercado, sí, porque se lo acabaron. Y además de eso, Rudy, pues bueno, en la planeación misma está ya los posgrados, cómo se van a preparar, y ya veremos, porque lo decíamos el otro día, en las universidades, por ejemplo, Mexicali, que le apostó al Valle, que le apostó a la zona oriente principalmente, la zona poniente no tiene nada, salvo 2, 3 preparatorias, ¿no? Un CONALEP, un CECITE y las preparatorias federales, CETIS 18 y Ecobash Baja California, ¿no? Pero eso ya está muy pegado a la 11. Pero en toda esa zona que convergen más de 20, 25 colonias de la zona de los Santorales y en la zona de la Progreso, no tienes una universidad. Pues no la vas a tener, Jorge, porque el principio fundamental es que tienes que generar proletariado, tienes que generar clase trabajadora. ¿Y de dónde la va? Pues claro. ¿Por qué las escuelas, las universidades están de este lado? Porque aquí está el clase mediero y la burguesía. Entonces, pues, sí. No, lo que me refiero, Rudy, que ese tipo de cuestiones, y se lo decíamos el otro día al secretario de Educación, no están planteadas en las mesas de gobierno. O sea, no hay, y corresponde a un tema ideológico. Claro, ¿qué tienes que hacer? Fomentar la escalera escolar en esas zonas, para que si bien no los vas a hacer clase medieros, sí los vas a pasar de obreros a técnicos. Lo mismo pasa en Tijuana, en la zona este, ¿no? Es lo mismo. O sea, y vemos en las ciudades, y es algo que tú ya me has contado con el tema de las escuelas normalistas. Así, ahí está la prueba fundamental, ahí in situ. Platícanos un poco de eso. El mundo normalista surge con auge rápidamente en 2 minutos con el periodo cardenista, porque ahí comenzaba la industrialización. Recuérdate Pemex, todo este rollo, ¿no? Y entonces por eso el general Cárdenas fundó el Politécnico Nacional. Pero para pasar a la gente de clase obrera a clase media, requieres fundamentalmente pasarlo por la escalera escolar. Y como no había docentes, fundaron las normales por todos lados. Pero las normales fueron fundadas para que los pobres pudieran pasar a la clase media a través de un salario. Eso es lo que hicieron. Y entonces tenías que llevarla con inteligencia a las zonas pobres. Mexicali, prueba de Mexicali. ¿Dónde está ahorita, en este momento, la fronteriza? Atrás de la UABC, cuando era un ejido. Sí. Los viejos de aquí sabemos que ahí no había nada. ¿Dónde está la Rosaura Zapata? Atrás de lo que era el aeropuerto de Mexicali en los 70s. ¿Dónde está la Nocturna? En la Progar, pero ni siquiera en la Río Culiacán. Está en la cuadra de enseguida, allá atrás, perdida. ¿Dónde está la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos? En un exegido
también en Zacatecas. ¿Dónde está la UPN? Pues a un lado y atrás en la orilla de la UABC. ¿Sí? Entonces, ¿cuál? Espérame, la Estefanía Castañeda, en un callejón de la colonia de Baja California. ¿Qué representa esto, Rudy? Pues nada más que se pensaron las normales para la gente que no podía ir a la universidad, formarlos como docentes para que ellos regeneraran toda la escalera escolar para los próximos profesionistas. Y entonces tenías que sacarlos de los pobres, porque un rico no se iba a ir a trabajar con un salario quincenal del gobierno. Ese es, aunque no guste. Y esa es la proyección que se le dio, como los ponías, en ciudad. Así es. ¿No? Porque ahí estaban los bloques poblacionales, porque es justamente donde están. Y bueno, ya lo estaremos analizando después en otra ocasión, Rudy, porque nos da mucho material. También el tema de la falta de escuelas en los núcleos poblacionales, la falta de un plan estratégico en el cual no contemplan a la Secretaría de Educación, la falta de más becas de escuelas privadas que le tiene que proporcionar por ley al gobierno y no se le proporciona, becas me refiero. Sí. O sea, hay mucho tema donde cortar y donde, repito, no son temas que estén en las mesas de gobierno. No, porque esas mesas de gobierno ya están diseñadas para no tocar esos temas. No es que no los conozcan, al contrario, como los conocen, los hacen a un lado. Rudy, cambiando totalmente de tema, y de verdad que este tema yo sé que te apasiona mucho, Rudy, y sobre todo que nos da la oportunidad también de que usted vaya cuestionándose, problematizando lo que ocurre en Baja California, y sobre todo el tema de que son temas de educación, y la educación, cuando el gobierno nos dice la educación somos todos, pues usted se da cuenta que no es cierto, que la educación es un grupo que toma las decisiones y que en muy rara ocasión conocen del tema, ¿no? Rudy, el otro tema tiene que ver con la cantidad de abusos policíacos. Lo hemos hablado aquí sobre lo que ocurre en el estado, ¿no? Los planteamientos, las denuncias que han llegado ante la fiscalía. Hablamos de 16 en los últimos 16 meses del año. Lo que ha terminado también por ser una queja recurrente, el abuso policíaco, el abuso de autoridad, casos de extorsión, pero también hablamos de violaciones a derechos humanos. Y esto era importante saber cuál era el punto de vista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ahorita lo vamos a presentar. Pero, ¿qué pasa, Rudy? Porque yo recuerdo mucho a Carlos Monsiváis, que en planteamientos en sus artículos, pero en uno de sus libros, señalaba que las policías o la sociedad se tiene que reencontrar con las policías. Y a partir de ahí necesitamos generar un tejido social más fuerte. Pero resulta pues imposible cuando vemos el actuar de algunos elementos. Exactamente, ese es el análisis. Mira, estamos distanciados nosotros de los cuerpos de seguridad, que son los que en teoría nos brindan seguridad, porque les tenemos desconfianza. Sí. Y esa desconfianza, un sector de ellos es el que ha provocado que se lo ganen esa desconfianza, pero de manera evidente, ¿eh? O sea, normal y demás. ¿Qué es lo que sucede aquí, Jorge? Sucede algo muy sencillo. Yo estoy convencido que un director o directora de la Policía Municipal, voy a poner ese caso y luego me puedo ir a las otras, debe durar más tiempo y debe de estar alejado de las decisiones políticas de cada 3 o cada 6 años. Tiene que hacer un estudio completo. ¿Para qué? Para ir filtrando a los malos elementos, pero ir nutriendo de nuevos elementos. Ese es un primer elemento. No puedes pedirle a alguien que ha vivido 15 años o 10 años o 20 años con la mordida, viviendo 15 o 20 años con la prepotencia, viviendo 15 o 20 años con poder robarte algo, y que llegues a alguien y diga, hasta aquí es. No es así, Jorge. Eso, nosotros los que trabajamos en la docencia sabemos que no es así. Eso es paulatino, pero en ese paulatino tienes que ir filtrando. Sí. ¿Para qué? Para que cuando nos toque cometer una infracción y llegue un policía y te diga, señora, buenas tardes, su licencia, por favor, su tarjeta de circulación, usted infraccionó aquí, se pasó un alto, aquí está su boleta y váyase. Oiga, que ayúdeme. Lo que le puedo decir es dónde está la comandancia y se acabó. Cuando pase eso y nos vuelva a pasar, vamos a decir, caray. Pero el problema es que nos cometemos una infracción, nos llega el policía y dices tú, ¿de cuánto podré sacar la lana porque me lo va a pedir? Sí. Entonces, ese es el problema. Tienes que quitarlo. ¿Pero cómo se los vas a quitar? Primero, se lo vas a quitar sabiendo que un acto de corrupción de ese tamaño puede costarle el empleo, pero un empleo digno. Si el empleo es igual que vaya a una maquiladora a estar aquí, pues que me corran. En cambio, si gano 30,000 pesos, voy a poner una cantidad de X al mes, pero además tengo la beca para los chamacos, tengo el desayuno para los chamacos, tengo Infonavit, tengo seguro social y tengo seguro de vida,
pues la mujer o uno me dice, no, espérate, por 500 o 300 pesos no me voy a arriesgar. Sí. Ese es el asunto, que no tiene imán, pues. Pero además, Rudy, además de esto, es también desde las corporaciones. No han buscado tener esta relación directa con el ciudadano. Lo han buscado con las infancias, a través de programas en las escuelas, lo han buscado quizá con las... pero no van, por ejemplo, a las preparatorias o a las universidades. No van tampoco a centros de trabajo. O sea, tendrá que haber un área verdadera de coordinación. Porque ahí están sus víctimas. Exacto. De coordinación con todas estas áreas. O sea, que también en su momento, yo creo que me acuerdo cuando lo planteabas ahí en Televisa, Rudy, el tema de de estos policías de colonia. Ajá. ¿No? O sea, que tendríamos que regresar para tener esta cercanía con ellos. A espacios totalmente localizados y localizables con ellos. Que más que detener a alguien era evitar que se dé. ¿Qué estoy diciendo? Prevención, dice. Prevención. Un policía de barrio es el tipo que camina, que está 8 o 10 cuadras, no sé. Es el caso del fraccionamiento donde vivo. Sí. El que ande circulando a alguien que incluso no es ni la patrulla, que ande circulando y te salude y veas y puedes decirle, hey, ahí hay alguien que no sabemos cómo llegó y que le pueda hablar a la policía. Eso evita o inhibe el delito, Jorge. No es que cometa el delito y luego lo detengas. El chiste es evitar el delito. Escuchemos a Jorge Ochoa Orduño, quien es el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el comisionado de Derechos Humanos en Baja California, quien nos habla precisamente de los abusos de autoridad, de los casos que se siguen presentando, incluso habla de casos de tortura, pero escuchemos porque ya emitió recomendaciones al respecto. A los derechos humanos y seguimos lamentablemente viendo violaciones graves a derechos humanos en todo el estado. Vemos en las policías municipales. Acabamos de emitir una recomendación, la 4 del 2024, dirigida a autoridades de Ensenada, donde en el año 22, en 3 expedientes, 3 personas fallecieron dentro de celdas municipales. Emitimos la recomendación número 2 del 2024, donde vimos imágenes muy lamentables en el mes de noviembre, en Tijuana, donde policías municipales detuvieron a una persona y le dispararon con un arma de postas, causándole lesiones. ¿Dónde queda la dignidad de la persona? Y me dicen, bueno, es que la persona asalta, bueno, que lo detengan. La comisión no se opone a que detengan a las personas que realicen alguna comisión de delito, pero siempre pegados a la legalidad. Tiene que ver la flagrancia, y eso no lo dice la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, lo dicen las leyes. Entonces, vemos lamentablemente pues, que vemos que sigue habiendo tortura, que sigue habiendo allanamientos de morada, que sigue habiendo detenciones arbitrarias. Vemos que en la Fiscalía realizan investigaciones, pero no hay resultados. Normalizamos la violencia que hay en Baja California y eso es muy grave. Tenemos que hacer algo al respecto. Pues miren, ahí está este tema importante porque lo reconoce. Lo reconoce la Comisión Estatal de Derechos Humanos y habla de estos 2 recomendaciones de este 2024. Importante también que el actuar en esta ocasión de la comisión sea rápido, porque Jorge Ochoa acaba de ingresar a la comisión en septiembre. En noviembre se presenta este acto donde le dispararon a una persona, unos agentes le dispararon con un arma de postas, lo hirieron al grado casi de quitar la vida. Y terminaron por emitir ellos una recomendación que salió el mes pasado. Cuando estaba Miguel Ángel Mono Marrufo tardaban 2 años, 1 año, y cuando estaba Melba también, y era una constante. Ahora lo han trabajado porque yo siempre lo he señalado, al interior de la comisión hay personas muy preparadas, muy capacitadas para sacar un buen trabajo. Pero cuando se metía el tema político, pues ahí se empantanaba. Los que operan siempre están bien. Sí, y acá era la toma de decisiones, ¿no? Miguel Ángel Mora es un desastre y al final del día ya vimos cuál era su interés, ser candidato, como ahorita lo es para un Movimiento Ciudadano. Pero ahí, Rudy, lo que también vemos es que, a ver, la Comisión de Derechos Humanos está diciendo, continúan las violaciones a derechos humanos. Te está diciendo que tienes que cambiar tus mecanismos, tus exámenes de control y confianza. Prácticamente te está diciendo que tienes que cambiar tu política en materia de seguridad. Eso es lo que acabo de decir yo ahorita. Mira, el asunto del cuerpo policiaco es que, primero, duran muy poco los titulares como para hacer toda una proyección de mediano plazo incluso. 1. 2. En ese inter hay grupúsculos dentro del grupo de policías que cuidan sus propios intereses, entre ellos actos de corrupción.
Sí. ¿Cómo desbaratarlo? No es solo yendo a la escuela, sino con el ejemplo y con la sanción. Pero además, sé que hay un consejo de honor y justicia, o no sé qué, dentro del propio cuerpo policiaco, que es el que tendría que venir a ver, vamos a verlo. Sí. O sea, no lo hay. Entonces, o cuando menos no lo sacan a la luz pública. Porque además se tapan entre ellos. Por eso. Y dicen, es que me pudo haber pasado a mí. Ajá. ¿No? Sí, pues si yo hubiera robado, también me agarran. O cuando me pasen a mí, pues que no me hagan lo mismo. Así es. Entonces ahí es donde tendría que cambiar los cuerpos policíacos. Y digo, son algunos agentes, no podemos generalizar. Realmente hay elementos que se rifan el físico y que están rompiéndose pues el lomo para así lograrlo, con detenciones, con todo, pero al final del día también el sistema de justicia no les beneficia. Y entra mucho acto entre desesperación, malos protocolos, mala vigilancia. El Poder de sus Judicial, jefes. Jorge. Y el Poder Judicial pues te sigue totalmente empantanando. No te también. da órdenes de cateo, no te da órdenes de Sí. aprehensión, no te da eso. Y sí es frustrante, ¿eh? Sí. Es como si, no sé, hay que sancionar a un alumno porque le robó al otro y es evidente y lo llevo con el director y el director dice, le robó poquito, que se regrese a seguir robando. Sí. Eso es, al menos en términos educativos, así es. ¿Cómo le hago? Oye, Rudy, y además, si hablamos de eso, no solamente son las 16 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General que están en la Fiscalía General del Estado de agentes de la Secretaría de Seguridad, de la FESC, sino también ahora vemos que son 12 quejas que se han presentado a la Comisión de Derechos Humanos en contra de números de elementos de la misma corporación, ¿no? Es que está enviciado, pues, nuevamente, el problema está ahí, que son cuerpos opacos en el sentido de cómo se manejan, Jorge. Sí. Y llega un director o una directora o secretario, lo que tú quieras llamarle, y para romper esos esquemas no se puede hacer en un mes, 2 meses, porque se tapan con la misma cobija, para tenerlos rápido. Sí. Y entonces, como tú dices, no digo yo nada porque cuando me toque a mí me van a cubrir y tiene que llegar alguien a quitar ese corpus que tienen de protección para decir, no, aquí si la haces la pagas y si lo haces bien te reconocemos. Y además al interior de la propia Secretaría de Seguridad Pública te lo mencionan, al igual que de las policías municipales. Sí. Ellos mismos te dicen, a ver, espérame, él es el tranza, ¿no? Sí, o sea, él nos está manchando porque por él no vamos a tener más recursos, no vamos a tener más gasolina, más patrullas, o la gente cuando me ve me va a empezar a silbar como si fuera árbitro de fútbol. Pero no soy yo, son estos grupos. Pero además te lo dice. Sí, o sea, te digo, nosotros, incluso como periodistas, señalando directamente, en este caso, a quién es el comandante o el encargado o coordinador de la Fuerza Estatal de Seguridad, a el coronel Corral. Hasta en la foto, pues. Sí, Juan Manuel Corral, que te lo mencionan, te lo dicen, y sobre todo que se va a salir con la suya. Algo que hemos planteado es... Lo mismo pasó con Daniel de la Rosa Naya, con Carlos Flores, con Guillermo Ruiz Hernández, y en el caso va a pasar lo mismo con el secretario Tizoc. Ellos se van, Rudy. Así es. Ellos sin ningún problema los vuelven a poner como si se tratase de militares, los vuelven a poner en otro municipio, en otro estado, y la bronca se quedan los agentes. Los agentes son los que se rifan el físico, se quedan con la bronca. Porque son los de aquí. Y porque siguen obedeciendo órdenes, son de manera vertical se toman las órdenes. Totalmente autoritario. Como si fueran militares. Como si fueran, más que militares, como si estuvieras en una cárcel. Incluso hasta como si fueran estos grupos paramilitares. O sea, donde uno no entiende, porque son violatorios de derechos humanos y de las leyes, entran, hacen lo que quieren y salen inmunes, ¿no? Porque si no tocan al jefe, no los pueden tocar a ellos. Exacto. Y como el jefe es el que ordena, nomás agarran a alguien y dicen, no, yo recibí órdenes. Y ya vimos el caso de Tizoc, que dijo, yo me echo la culpa. Yo me echo la culpa. Y ya, pues nada. Sí, nada. Oye, Rudy, cambiando de tema, el día de ayer se da a conocer un video del exgobernador Jaime Bonilla Valdés en contra de que increpa a la legisladora morenista Julia Andrea, presidenta de la Comisión de Hacienda. En un video donde ahorita lo vamos a mostrar, es muy lamentable que se actúa como violencia política de género. Es otra vez Jaime Bonilla. Y ahorita les voy a explicar por qué. Veamos el video si es que usted no lo ha visto. De verdad, prepárese, porque esto, en un primer momento quizá usted diga, qué bueno, porque también pues, los políticos se tienen que señalar y se tienen que decir sus verdades. Pero acá hay mentiras y hay violencia. Veamos. Hola, Julia, ¿cómo estás? Oye, Julia. Qué milagro. A ver, vente. ¿Qué te dice la gente ahorita cuando le subieron la tarifa del agua? ¿Qué te dicen? ¿No te reclaman o no les importa? Ahorita acabo de hablar con una señora, me dijo que está muy enojada por eso. ¿Por qué votaron por el aumento del agua? La gente es 100% morena.
No, pregunto, ¿por qué, Julia, que yo te ayudé que fueras diputada, por qué les aumentaron el agua 2 veces ya? ¿Es un proyecto que ya se traía? No, en mi gobierno no se aumentó nunca. Yo me pregunto, ¿por qué los diputados votaron en contra del interés de la gente? Sí. Ya que ustedes son meta joven. Pues yo le pregunto a ella, que la hice diputada, ¿por qué votaron en contra del pueblo? Nos hicieron diputados todos los ciudadanos. Sí, pero no engañando. ¿A poco? Pregúntale a la señora. Qué lamentable, ¿eh? Te quedas así de a 4 porque dice, primero, yo te ayudé a ser diputada, después, yo te hice diputada, y después también lo que señala, o sea, la persona que está con ella, oye, déjale hablar a la diputada, déjale que le explique. Y no, le empieza a increpar, generando violencia. Y esto, además, le digo, de ser violencia política de género, te habla de pies a cabeza de quién es Jaime Bonilla. A ver, Jorge, pues, ¿y las encuestas? Sí. Desde ahí, en términos políticos, es, a ver, señores gobernador, o sea que usted puso a los candidatos y candidatas a diputados de Morena, entonces le mintió a la ciudadanía, usted es cómplice de eso, pero además es quien designó a los candidatos, dígalo de una vez. Y las encuestas, Sí. ahí está, un primer elemento que él solo se evidencia, pues. Sí, porque además, a ver, Rudy, las decisiones que tomó Jaime Bonilla Valdés en su gobierno fueron unilaterales. De él y a lo mucho de Amador Rodríguez Lozano. Entonces, que nos diga ahorita que le preocupa lo que dice el pueblo, al que en él le llama pueblo, es totalmente, no solamente irrisorio, insultante. Porque es otra vez, al estilo de Jaime Bonilla Valdés, querer hacer un acto grosero, un acto popular. Mira, no puedes ser demócrata afuera si no eres demócrata adentro. Sí. Y desde ahí se acaba. O sea, si eres autoritario dentro de tu equipo, no puedes ser democrático afuera de la sociedad. Y si tú de viva voz dices, yo te hice, o sea, no me importó el pueblo y les dije que eran encuestas, pero yo te hice a ti. Imagínate nada más el nivel de democracia y capacidad para escuchar a la gente y tomar decisiones a favor de la gente, aunque tú no estés de acuerdo. ¿Sí? Pues no lo tienes. No, totalmente. Bueno, desde ahí, lo demás es ofensivo, pero bueno, caray, Morena, ¿esos son sus aliados? Sí, no, y deja tú, Rudy, esos fueron tus candidatos. Él fue el fundador, él se llama fundador de Morena, aunque no lo fue, pero él dice que él, gracias, él le dio cobijo a Andrés Manuel cuando vino acá y que por eso se hizo su amigo. A mí se me hace que su amistad va más en el sentido que a los dos les gusta el béisbol. Y de ahí te quieren amistad, ¿no? Como Sí. son de esas amistades que no te ayudan para nada, pero son de parranda, Estoy de acuerdo. ¿no? Salvo que ni Andrés Manuel ni Jaime Bonilla toman bebidas alcohólicas. Pero sí son como los de parranda donde pues te quieres sentar a jugar, aunque sabes que es mentiroso, pero Total. pues tienen coincidencias Pero además, o de camino, pues de camino corto. Sí, también. Nos subimos al mismo tren, 2 estaciones, luego te bajas tú, luego me bajo yo. Exacto. Escuchemos a Juan Manuel Molina porque el día de hoy habló sobre el tema y dio un tema interesante, que ojalá Julia Andrea hubiera respondido con estos argumentos porque ella también los conoce bien. Lo escuchamos. Del agua, si mal no recuerdo, en febrero del 2021. Nos dijo que se tenían que subir y las empezaba a subir desde los 5 metros cúbicos de consumo, ¿sí? Y hay documentos, porque pues a mí no me gusta hablar al aire, hay documentos en donde en el Poder Ejecutivo, entre las dependencias encargadas de las áreas de CEPROA, de Hacienda y la Secretaría General de Gobierno, digo, salvo que venga y diga que lo hicieron a sus espaldas, entonces implicaría que no tenía las riendas de su propio gobierno. Entre ellos manejaron el proyecto de reforma de la ley de ingresos, si mal no recuerdo específicamente el artículo 9, en donde se plantearon los incrementos de las tarifas del agua. ¿Y saben qué le dijimos nosotros? Que no. A veces cuando dicen que todo se le dijo que sí a Bonilla, no es cierto. Le dijimos que no. Y lo volvió a intentar en julio del 2021 también, poco antes, y ahora me queda claro que quería incrementar las tarifas del agua para después entregar las comisiones a los municipios como lo intentó, pero ya con los incrementos. ¿Y saben principalmente por qué le dijimos que no? Porque van a hacer esa referencia en relación a lo que sucedió después. No traía los beneficios que sí establecimos para las gentes que menos tienen, más del 70% que no se afectaron con los incrementos posteriores de la tarifa del agua,
15 metros cúbicos que sí venían en la iniciativa de la gobernadora del estado. Ellos no nos plantearon esos beneficios. El exgobernador no nos planteó eso. Desde los 5 metros cúbicos ya había incrementado. Hay nomás una precisión, los beneficios que habla el diputado Juan Manuel Molina. Va a venir a visitarte. Coordinador de la Junta de Coordinación Política, en el aspecto de hasta 15 metros cúbicos, no lo traía la iniciativa de la gobernadora. Esa es una mentira, no lo traía. Fue una propuesta legislativa de la misma bancada de Morena. Entonces, no lo traía en sí la iniciativa, pero no pasó. Al final del día, esa fue la iniciativa que se regresó, se analizó y tuvo esos beneficios también para grupos vulnerables. Tampoco, hay que decirlo también, en esta iniciativa, tampoco se trabajó para otros grupos como personas cuidadoras o como grupos de comunidades indígenas. Tampoco es que se le llevó ese beneficio. Pero lo importante acá es la reflexión a la que lleva quienes en su momento fueron monillistas, ¿no? Sí, tanto claro. Julia Andrea como el propio Molina, quienes establecen muy claramente y dicen, a ver, sí, Bonilla, acuérdate, porque tú lo mandaste, y acuérdate porque además, sí, tu iniciativa no traía ningún beneficio, y acuérdate que tú buscabas que los órganos operadores de agua le cortaran el servicio a la gente que no pagaba. Pero eso debió haberse lo dicho la señorita diputada ahí. Que también viendo ahí bien el video, no la dejaba hablar, pero era para que se hubieran puesto, ¿no? Pues claro. Sí. Cuando digo claro, si tengo los argumentos y me estás provocando, lo he dicho, mira, hubo un debate que me cayó muy mal entre Marx Arriaga y el exsecretario de Educación con Peña Nieto. En la medida que tú a un arrogante le permitas que te grite, sí, en esa medida lo va a hacer crecer. Lo que tienes que hacer es gritarle del mismo volumen y con la misma fuerza para que entienda que tiene que bajarle. La diputada que tiene los argumentos como los tiene este señor diputado, decirle, no, acuérdese de esto y de esto y de esto y vamos a ver si no se va. Sí, porque Bonilla es un bully. O sea, es un acosador laboral, por así decirlo. ¿Cómo le respondes? O acosador político. ¿Cómo le respondes a alguien así? Pues con la misma manera o con el doble de intensidad. Sí, como lo han mostrado los morenos en mesas de debate. Así es. O sea, y no hablo de que si te da una grosería tú le tienes que contar grosero, no. Tienes que imponer con los argumentos, porque además sobran los argumentos para cuestionarle a Jaime Bonilla sus políticas públicas en temas hídricos. Sencillo, Rudy. Sí. Lo desarmas con Fisamex. Fisamex. Sencillo. Se acabó. Porque si bien es cierto, los diputados autorizaron, pues al final del día no supieron qué se hizo con ese dinero. Fue nulo transparente. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está ese recurso? Pero bueno, quedaron exhibidos los dos políticos, la política y el político, y al final del día, pues si se topan a Bonilla en la calle, ya saben que los va a bravuconear. Pues mínimo ponte al tiro también, ¿no? Pues sí. Y además teniendo los argumentos. Pero bueno, Rudy, antes de irnos, tenemos acá el cartonazo de Eras que nos habla precisamente sobre las votaciones. Le agradecemos ahí al tocayo, a Enrique Eras, al pariente, que nos manda lunes y miércoles estos cartones. Y el primero tiene que ver con la votación, ¿no? Las campañas políticas, todo el mundo te invita a votar, la gente ya se tapa los oídos porque sale corriendo, ya por favor no más, ya no quiero y ya déjenme así. Y el otro cartón tiene que ver con el debate más que nada de la Ciudad de México. No sé si lo viste ahí. Sí, cómo no. Que la verdad ahí se prestó interesante, los planteamientos. Sí, bien. Entre Clara Brugada y el candidato... El de los vasos. El de los vasos, ¿no? El candidato del Frente, Taboada, quienes pues cuestionaron el tema del agua, ¿no? Debates o debatidos, dice. Pues yo creo que debatidos. Ahí está el tema. Y por último tenemos unas imágenes que ahí usted ya los pudo ver en Lindero Norte sobre un accidente que se registró ahí a la altura del Parque Industrial Marán. Sí. Si usted que reside en Mexicali, que nos está viendo, pues tuvo problemas allá por la zona de industrial en la carretera San Luis Río Colorado, otra vez un tren queriendo ganarle a un camión de una empresa de cartones queriéndole ganar el tiro
al tren de Ferromex. ¿Cómo, Jorge? No hay ¿Cómo? manera. No hay manera de justificar nada. No hay manera esto. No hay manera. Parece el PT contra Morena, ¿no? No hay manera. Es que me río porque ¿qué necesidad tienes de esperarte 10 minutos o 15 para que te tumben o te tumben toda la plataforma? Así pudo haber sido Julio Andrea si le hubiera contestado a Jaime Bonilla Valdés, ¿no? Así es, pasarle por encima. Fácil lo hubiera tomado. Pero bueno, gracias Rudy por estar acá. Nos vemos el siguiente miércoles. Claro que sí. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente noche. Los dejamos ahí con también un video de la gobernadora Marina del Pilar. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció una extensión de beneficios para los transportistas del estado hasta el 31 de mayo de 2024. Esta prórroga del decreto borrón y cuenta nueva condona el 100% de pagos por revalidación de tarjetas de circulación y revisiones mecánicas de los años 2019 a 2023 para transportes vinculados a concesiones activas. Además, se elimina el 100% de multas y recargos acumulados por pagos atrasados. Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Urbana Sustentable, destacó que esta medida busca mejorar la calidad de vida de los transportistas, promoviendo la regularización y seguridad en el servicio.